Muy buen día, hermanos. Gracias al Señor por este día. Gracias porque podemos estar juntos y podemos compartir una vez más. Podemos hablar sobre la palabra de Dios, lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. Recordamos, estamos en este mes de agosto y estamos hablando sobre la familia integral. Es el tema central que tenemos, la familia integral. Y vamos a continuar. Hemos estado hablando ya los domingos anteriores, hemos estado hablando, hemos estado tocando este tema y teníamos para el día de hoy un tema, dijimos, muy interesante, muy bonito, pero a veces se vuelve bien complejo. Estamos hablando de la autoridad, ese concepto de autoridad en la familia, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que se vuelve complejo? Bueno, pues porque hay muchas ideas por ahí que andan en la cabeza, muchas ideas que surgen, muchos pensamientos, muchos criterios, quizás podríamos decir a veces. Y eso es lo que vamos a tratar de ir viendo, como decíamos nosotros, ir desmenuzando ahí este concepto, este tema, y lo vamos a estar desarrollando también este domingo. Y si no terminamos hoy, pues vamos a continuar el siguiente domingo con este tema, ¿verdad? La autoridad en la familia, ese es el tema que nos va a llevar o que vamos a estar llevando a cabo en este tiempo. Que el Señor nos ayude de veras a poder entender, a poder comprender los principios que el Señor dejó establecidos ya en la Biblia, que dejó establecidos para nosotros, para la edificación nuestra, ¿verdad? La Biblia para eso quedó y Dios dejó establecidos esos principios para que nosotros podamos funcionar, podamos ser familias integrales, integradas, ¿verdad? Unidos, que podamos ser familias funcionales y que podamos, el objetivo de Dios es 100% ese, ¿verdad? Que la familia pueda ser realmente el cambio que la sociedad necesita, ¿verdad? Nosotros somos los responsables de la sociedad en que vivimos. Nosotros somos los responsables de la sociedad que tenemos hoy en día. Entonces, hablar de autoridad en la familia. Quizá no voy a dar un concepto de autoridad, pero voy a hacer una pregunta para que vayamos viendo más o menos cómo va esto. ¿A cuántos de nosotros nos gusta mandar? ¿A cuántos de nosotros nos gusta dar órdenes y decir, vení para acá, hace esto, hace lo otro, anda para allá, hace aquello, anda, tráeme esto, comprame lo otro, o barré aquí, trapea por allá, lava, subí, bajá, hace aquí, allá? ¿A cuántos nos gusta realmente mandar? ¿A cuántos nos gusta dar órdenes? ¿Verdad? Pero hago otra pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos manden? Nos gusta obedecer y nos gusta someternos a que otro nos esté diciendo, aquí no barriste bien, barre bien, vení y trapeas aquí. Que alguien nos diga, subí esto, bájame aquello, lleva esto a aquel lado, anda a comprar, pero vengo llegando, no importa, anda a comprar otra vez. Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos gusta eso? ¿Por qué pregunto esto? ¿Por qué hago estas preguntas? Sencillo, porque muchas veces hemos confundido algunos roles y creemos que el principio de autoridad está en quién puede mandar. Y desde pequeños decimos, ve, este sí es mandón, ve, esta sí es mandona, esta sí va a ser buen líder, ¿verdad? Este sí va a ser un buen líder. Este sí, desde chiquito se le nota la autoridad que trae, porque le gusta mandar. No le gusta hacer nada, pero sí le gusta mandar. Este es bueno para mandar. Este sí va a ser buen jefe ahí donde trabaje. Y vamos desde pequeño, vamos confundiendo, ¿verdad? Desde ahí vamos confundiendo los criterios. El principio de autoridad en la Biblia, hermanos, no está basado en eso. No está basado en quién es el que manda, ¿verdad? El principio de autoridad que Dios estableció no está cimentado en quién puede mandar a quién o quién tiene dominio sobre los otros. El principio de autoridad que nos da la Biblia es distinto, ¿verdad? El principio de autoridad en la Biblia es con humildad, humillarnos,
¿verdad? Someternos. Cuando yo aprendo a someterme, estoy aprendiendo el principio de autoridad. Dios no puede delegar autoridad sobre una persona que no se somete. Y esa es la importancia de la familia. ¿Cuántas personas nosotros nos damos cuenta hoy en día? Personas que no duran en un trabajo, personas que no se someten en los trabajos, que no pueden trabajar porque no les gusta que los estén mandando, que les ordenen algo, no le gusta el jefe que tiene o la jefa que tiene, porque le encontramos defectos. Pero fue que no aprendimos ese principio de autoridad en el hogar, en la casa, en la familia. Es ahí donde se tiene que aprender y es de ahí donde nosotros partimos. La responsabilidad nuestra como padres es instruir a nuestros hijos a que tienen que aprender a someterse, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo. Y eso es lo que vamos a estar desglosando también en este estudio. El principio de autoridad es obediencia, hermanos. No es el que manda más, no es el que tiene más garganta y puede gritar más y puede infundir miedo solo con su presencia y con una mirada y con el puño levantado o que va a pegarle a todo mundo. No es ese el principio de autoridad. El principio de autoridad es obediencia. En Filipenses creo que es que menciona el apóstol Pablo y dice que por lo que padeció Jesús, ¿verdad? Hablando de Jesús, por lo que padeció Jesús, por lo que vivió Jesús, por todos sus sufrimientos, por todo lo que experimentó en esta vida, ¿verdad? Él obedeció, vino a morir, dice en la biografía que da ahí, en lo que narra los padecimientos de Cristo, nosotros lo conocemos, dice que por todo lo que él sufrió, él aprendió obediencia, pero por eso mismo fue que Jesús fue exaltado. Pero Jesús primero dice que él se humilló hasta la muerte y la muerte más cruel, más, podemos decir, ninguna muerte es honrosa, ¿verdad? Pero la muerte en la cruz era la peor de las muertes y considerado el castigo para los criminales más grandes. Por eso era la muerte en la cruz, ¿verdad? Como le digo, ninguna muerte es que, ay, esta está más bonita morir así. No, todas las muertes son duras, son difíciles, pero Jesús murió con el castigo más terrible de aquella época. Fue condenado como el criminal más grande. Y esto lo que permitió fue que Cristo se humillara. Pero al mismo tiempo, para el Padre, eso fue para exaltarlo. Entonces, Jesús se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz, la muerte más baja, la muerte para los peores criminales. Se despojó a sí mismo, dice la Biblia, así dice la Escritura, despojándose a sí mismo, dejando todo lo que él quería, dejando a un lado sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, ¿verdad? Dejando a un lado su condición de hijo de Dios, de rey de reyes, de señor de señores, la dejó a un lado su trono allá en el cielo, su puesto de honra en el cielo, lo hizo a un lado. ¿Para qué? Para venir, humillarse, pero no solamente para morir, ya murió Jesús y qué bueno. Vino para salvarnos, para redimirnos de nuestro pecado, pero algo importante, para mostrarnos cuál es el camino que nosotros también debemos seguir, ¿verdad? Todos queremos tener autoridad, ¿verdad? Incluso aquellos discípulos de Jesús, ahí su madre llegó y le dijo, mira maestro, por favor, que cuando tú vengas en tu reino, que mi hijo se siente a tu lado derecho y el otro hijo mío que se siente a tu lado izquierdo. Y Jesús le dijo, sencillo, ¿verdad? Le dice, no está en mí dónde los voy a poner a que se sienten. O sea, no está en mí dar los puestos de honra. No está en mí dar ese privilegio, esa autoridad. Eso es algo que se va a ganar, ¿verdad? Y Jesús hace una serie de preguntas. Y esto es para marcar el principio de autoridad, ¿verdad? Todos tenemos que pasar
por el camino y lo que vivió Jesús. Jesús se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, ofreció todo lo que él tenía y lo dejó a un lado. Se sacrificó por nosotros, pero también para mostrarnos que nosotros debemos actuar de igual forma. Debemos de humillarnos, despojarnos de todo lo que somos. Mis deseos, mis pasiones, mis gustos, ¿verdad? Todo eso, la vanidad de la vida, como decía el predicador, ¿verdad? Todo aquello que es vanidad, que solamente viene a motivar quizás o alimentar mi orgullo y mis deseos, mis emociones, eso hacerlo a un lado y aprender a someternos a la voluntad de Dios. Ese principio de autoridad también viene a la familia, viene a la relación del matrimonio, ¿verdad? ¿Quién es el que manda entonces en el matrimonio? ¿Quién manda en el hogar? ¿Verdad? ¿Quién manda? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el capataz? Bueno, esos son los conceptos que nosotros tenemos en el mundo, ¿verdad? Que nosotros tenemos hoy en día quizás. Yo soy el jefe, yo soy la autoridad, y cuando el papá entra a la casa, pues se sienta en un sofá y los hijos tienen que correr o a esconderse o correr primero a quitarle los zapatos y a sobarle los pies y si es posible besarle los pies porque es el jefe, porque es la autoridad. Es un concepto errado que existe en el mundo. Es un concepto que viene traído de esa filosofía del machismo que está cimentada en el mundo. Dios no está hablando de eso. Dios en ningún momento habla de eso. No habla de jefes. Dios está hablando de autoridad. Dios está hablando de un símbolo de liderazgo dentro de la familia. La autoridad en la familia está en los padres. Los padres son los que toman la decisión. ¿Y por qué digo los padres? Bueno, porque para Dios no son los padres. Recuerden que cuando hablamos del matrimonio, Dios estableció el matrimonio y allá en Génesis ya leímos ese pasaje. Dios dijo, por lo tanto, el hombre, la mujer, dejarán a su padre y a su madre y se unirán y los dos serán una sola carne. Entonces, hablar de los esposos, estamos hablando de el matrimonio, está la unidad. Dos personas que antes eran dos personas, dos individuos, al momento de casarse, al momento del matrimonio, vienen a ser una sola carne. Hay dos pensamientos distintos, hay actitudes distintas, carácter distinto de cada uno, ¿verdad? Porque por mucho que querramos, ninguno en el matrimonio va a ser igual. Nosotros decimos, Dios no junta a dos personas iguales, ¿verdad? Pero es porque somos individuos con características, con actitudes distintas. Pero a la hora de venir al matrimonio, Dios quiere que esas actitudes, que esas características distintas se unifiquen en un criterio. Y ese es el principio de autoridad. ¿Quién manda entonces en el hogar? Vamos a ir dejando esa figura de que el hombre es el que manda. Dios ha establecido un orden y lo vamos a ver un poquito más adelante. Dios estableció un orden y dice que el esposo es la cabeza del hogar, es el líder en el hogar. Pero cuando hablamos de autoridad, radica en los padres, porque son los jefes de la familia, ¿verdad? Son los que Dios unió para que juntos vayan formando la familia. Entonces, de ese principio es de donde depende todo el bienestar familiar, pero también el bienestar de la sociedad. Dijimos que el principio de autoridad es la obediencia. Quiero que leamos un pasaje en Efesios 3:16. Efesios 3:16. Este pasaje habla, o bueno, todo el contexto desde el 14 hasta el 21, está hablando de el amor que excede a todo conocimiento. El apóstol Pablo mencionó muchas veces esto y menciona, resalta que el vínculo perfecto es el amor. El apóstol Pablo resalta de que el amor
es la base de toda la sociedad prácticamente, ¿verdad? El amor. No el amor como nosotros lo conocemos, pero sí el amor puro, ese amor de Dios. Dice el apóstol Pablo en Corintios que si él hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tiene amor, viene a ser como un metal que resuena vacío, ¿verdad? Porque de nada nos sirve a nosotros una vida espiritual, supuestamente, ¿verdad? Que en todo caso sería religiosa, sin amor. Cuando nosotros hablamos de vida con amor, ¿verdad? Entonces sí hablamos de vida espiritual, lo demás es religión. Pero vamos con el principio este de amor. En Efesios capítulo 3, versículo 16, vemos algo. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que os dé, dice, ¿quién nos va a dar? Bueno, está hablando en el contexto, el apóstol Pablo habla de que Dios, y voy a leerlo desde el 14 para que veamos, dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando de quién es el que nos va a dar. Dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Sabemos es Dios. Dios el Padre, ¿verdad? Y dice, por esta causa yo doblo mis rodillas delante de Él, delante de Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De dónde vienen los nombres de las familias? ¿O de quién toman nombre las familias en los cielos y en la tierra? De Dios, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, esa persona, Dios, dice el apóstol Pablo, Él nos va a dar, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, conforme a las multitudes de riquezas de la gloria de Dios, Él nos va a dar algo. ¿Y qué es? Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Ser fortalecidos en nuestro hombre interior por medio del Espíritu Santo. Y esto es un principio de poder. Hoy en día se habla de principios de poder, principios de autoridad. Y son enseñanzas que se dan en muchas iglesias hoy en día. El principio de poder y el principio de autoridad, que usted y yo como hijos de Dios podemos ordenarle incluso a los ángeles que vayan y hagan cualquier cosa que nosotros querramos que hagan por nosotros. Pero este principio de autoridad lo que trae es un poder espiritual. Y el propósito de ese poder espiritual es que nosotros, como familia, ya estamos hablando de la familia, estemos completos y que no nos falte nada. Un poder espiritual que lo que viene a traer es integración familiar. Cuando la familia está unida, hermanos, no falta nada. Pero ¿cuándo es que comenzamos a ver nosotros o a sentir o a percibir de que falta algo? Es cuando la familia está desunida. Estaba leyendo ayer, creo. Sí, ayer creo que leí un pensamiento por ahí. Creo que es eh, de África, me imagino, el pensamiento, la frase. Decía que si un niño, ¿verdad? Si un niño no recibe amor en la familia, cuando sea grande, dice que le va a encender fuego a la tribu para poder sentir calor. Esa es una frase, un pensamiento. Lo parafraseé porque no lo memoricé bien, pero menciona, esa es la idea que menciona. Si un niño no recibe afecto, no recibe amor, no recibe cariño en la familia, no recibe ese calor de amor en la familia, cuando este niño sea grande, lo que va a hacer es meterle fuego a toda la tribu para sentir el calor de los demás. Es el mismo principio que funciona aquí. Si la familia está unida, hermanos, nosotros podemos comer arroz y frijoles, podemos comer tortilla con sal, pero hay unidad en la familia, lo tenemos todo.
Pero si la familia no está unida, van a haber vacíos en el corazón. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, te amo, te quiero? ¿Cuántas veces le damos un abrazo? Si nuestros hijos están percibiendo eso, no van a tener necesidad de buscar cariño en otro lado, de buscar amor en otro lado. Van a conocer el enfoque, el principio de amor, lo van a conocer en el seno familiar. Van a entender, van a comprender qué es el amor, cuál es el verdadero amor. A nuestro cónyuge, a nuestro esposo, nuestra esposa, ¿verdad? Le decimos, te amo, te quiero. Pero estamos hablando de autoridad. Sí, pero es que el principio de autoridad, la base es el amor, la obediencia, la sujeción. Cuando yo renuncio al yo interno para satisfacer las necesidades de las otras personas que conforman la familia, entonces estamos llegando a entender ese principio de autoridad. Y el propósito de que Dios nos ha dejado con ese poder, ¿verdad? El propósito del poder espiritual que leímos ahorita en Efesios es que la familia esté completa y no le falte nada, que no hayan carencias. Qué triste que un niño, nosotros creamos que un niño va a ser pleno en su corazón como un juguete que le regalemos. Eso es un niño vacío. Cuando un niño está pleno, está lleno, juega hasta con olotes como jugábamos nosotros, hace carritos con palitos, ¿verdad? Hace juguetes con lo que encuentra por ahí y es un niño que está pleno. ¿Por qué? Porque lo demás lo está teniendo en su hogar, está recibiendo el cariño y el afecto necesario, no necesita cosas materiales. Ese es el poder del Espíritu operando en nuestras vidas, es el poder de la integración familiar, de la familia unida. Y Satanás bien sabe eso. Satanás sabe muy bien que Dios dejó ese poder. Una familia unida es poderosa, hermano. Una familia unida es poderosa. Y Dios lo estableció así. Por eso Dios dijo que ambos se unirían y serían una sola carne. Porque desde ahí va tomando fortaleza. Leíamos un pasaje el domingo pasado y dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, no se revienta fácilmente, ¿verdad? Y eso es lo que está hablando aquí. La unidad familiar es un poder enorme el que tiene la familia. Y es un poder que ha sido dado por Dios. En Eclesiastés capítulo 4, con este pasaje nos vamos a quedar hoy. Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés 4, versículos 9 y 10. Dos versículos vamos a leer y con esta parte nos vamos a quedar hoy. Vamos a continuar hablando sobre la autoridad en la familia el próximo domingo. Vamos a terminar este tema para que entendamos, que comprendamos realmente cómo funciona ese principio de autoridad establecido por Dios, ¿verdad? Quizás estamos haciendo una introducción ahorita. Dice Eclesiastés 4, versículos 9 y 10. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Lo voy a leer nuevamente. Dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Estamos viendo el principio de autoridad aquí. Y ese poder que hay en la unidad, ese poder que existe en la familia. Satanás conoce muy bien eso. Y lo conoce a la perfección. Y por eso es de que el ataque de Satanás, no contra la sociedad entera. Satanás comenzó ese trabajo con las familias. Comenzó desintegrando familias. Ese era el objetivo de Satanás. ¿Y desde dónde lo vemos? Sencillo. Leamos Génesis capítulo 2, capítulo 3
Y nos damos cuenta de que el trabajo de Satanás inició ahí. Y si leemos más y profundizamos más, nos damos cuenta de que Satanás dividió y quiso dividir incluso antes de que fuese formada la tierra. Desde que estaba en el cielo, la obra de Satanás fue precisamente eso, dividir a un principio o una estrategia, ¿verdad?, que se utiliza en la guerra, y creo que aquel comandante Napoleón lo decía: divide y conquistarás. Divide y conquistarás. Es así, ese es un principio satánico, podríamos decirlo, porque es la obra que Satanás hace. Divide y conquistarás. ¿Cuál es la obra de Satanás? Si lo decimos desde allá del Génesis, capítulo 2, capítulo 3, comenzó a crear una división, a fragmentar la familia. Y cuando se divide, entonces ese poder y esa autoridad que Dios ha puesto, que Dios ha delegado, ya no es funcional. Y ahora va otra crisis, otra situación. Comienzan las crisis en la familia. Mejores son dos que uno, dice ese pasaje. Dos personas actuando como uno solo son mejores que un individuo y un individuo. ¿Qué es lo que ocurre en los hogares hoy en día? Hay dos personas, hay una pareja, está el matrimonio, está la relación, pero un individuo y un individuo, cada quien jala por su lado, y eso no es funcional. Dios quiere que seamos dos actuando como una sola persona. Esa es la unidad que Dios quiere y que Dios demanda. Y en esa base Dios derrama poder. Dice que el poder de su espíritu está en esa unidad. Y ahí vemos marcado el principio de autoridad. Cómo se ha ido mezclando esto, cómo se han ido metiendo a ideologías y filosofías nuevas que vienen a dañar, ¿verdad?, que vienen a generar división en la familia. Cristo vino a hacer un sacrificio y lo hizo al 100%. Cristo dio su vida al 100%. Dice que prácticamente hasta la última gota de su sangre fue derramada. Él murió, Él dio toda su vida. Murió en una cruz para rescatarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros, para traer salvación y sanidad a nuestras vidas. Ese fue el trabajo que hizo Jesús y lo hizo al 100%, no lo hizo a medias. Por lo tanto, nosotros también en la familia debemos de trabajar al 100%. Debemos de darnos el 100%. Cuando comenzamos al 50%, estamos hablando ya de principios de división. Y Dios no puede dar su bendición en esas condiciones, en esas circunstancias. Nos vamos a quedar aquí y vamos a retomar esta meditación el próximo domingo aquí, con esta parte, este principio que nos marca aquí. Mejores son dos que uno. Cómo Dios viene a bendecir y cómo ese principio de autoridad. Para entender todo el concepto y el principio de autoridad en la familia, tenemos que entender esto. Dios quiere que estemos unidos, y unidos no solamente por pasiones carnales, no. El vínculo perfecto es el amor. Y la unidad en la familia es en amor, en base del amor. Si nosotros entendemos eso, nuestra familia está fortalecida, está unida y nadie la puede derribar, nadie la puede derrotar. Pero si hay otras cosas que están trabajando, vamos a hablar más de eso, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora, gracias por tu palabra, gracias porque tú hablas a tiempo y afuera de tiempo, dice tu palabra, Señor. Y sabemos que esta palabra es a tiempo para nuestras vidas. Ayúdanos a entender y a someternos a tu voluntad, ayúdanos a someternos a tu autoridad, a lo que tú has establecido. Ayúdanos a poner de nuestro lado, de nuestra parte, Dios, para que nuestras familias puedan avanzar y puedan ser mejores. Ayúdanos, Padre, por favor, danos gracia, danos sabiduría. Muéstranos el camino que debemos seguir. Te bendecimos, Padre, y damos gloria y honra a tu nombre. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, quien vino a dar su vida al 100%,
para darnos salvación, para redimirnos y para traer sanidad a nuestros cuerpos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entender. En el nombre de Jesús Dios, amén. Dios les bendiga, hermanos. Buen día.